básicamente esta serie es para hablar sobre los hábitos que nosotros como cristianos hacemos. Entonces, ¿por qué hacemos diferentes cosas? ¿De dónde vienen estos hábitos? Entonces, la semana anterior hablamos acerca de reuniones que tenemos en los domingos y qué significa cada parte, por qué tenemos prédica, por qué tenemos Santa Cena, por qué hay alabanza y cómo se conecta todo. Y hoy vamos a hablar acerca del nombre de Jesús y específicamente el frase en el nombre de Jesús, porque siempre los cristianos terminan sus oraciones en el nombre de Jesús o dicen Dios te bendiga en el nombre de Jesús o estamos haciendo todo en el nombre de Jesús. Y vamos a desempacar como esta idea de dónde viene y qué podemos aprender de eso y que no sea solo un hábito. Ok, nuestro pasaje principal viene de Filipenses 2, 9 a 11 y dice, por eso Dios lo exaltó, hasta lo sumó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Filipenses 2, 9 a 11, y vamos a ver cómo conecta con todo luego. La importancia de nombres. Para entender mejor el nombre de Jesús, primero tenemos que entender por qué los nombres son importantes. En Proverbios 22, 1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena gracia más que la plata y el oro. Y cuando leí este pasaje, o sea, sí sabía que los nombres eran importantes, pero no tan importantes. O sea, más importantes que las riquezas del mundo. Y no sabía eso. Y quería ver dónde está esto en la Biblia. O sea, sí, la Biblia claramente aquí nos dice que un buen nombre es importante, pero ¿dónde podemos ver este en acción? Si viajamos un poco al pasado, al inicio de tiempo, donde en Génesis 1, donde dice, en el principio Dios creó, me di cuenta que también Él llamó a todo. Cuando Dios creó todo, Él también llamó todo, porque los nombres dan orden al mundo. En Génesis 1:1 vemos que en el principio Dios creó, y en Génesis 1:5 vemos que Dios creó la luz y le llamó el día, y también creó las tinieblas y le llamó la noche. Y podemos ver esta idea y este principio con todo, con el mar, con la tierra, con el cielo, incluyendo con Adán. Y el nombre de Adán literalmente significa hombre en hebreo. Entonces, nombres dan orden al mundo. Si tomamos un momento para pensar en un mundo sin nombres, no funciona. No funciona. Un mundo sin nombres. No podríamos hablar acerca de alguien más. No podríamos llamar la atención a alguien. Sería un desastre, honestamente. Y Dios sabía eso. Dios sabía la importancia de nombres. Y por eso cuando Él creó, Él también llamó. Y en el principio, después de que Dios creó y llamó, Adán, su hijo, su creación, literalmente hace lo mismo. Entonces, como un hijo copia las acciones de sus padres, Adán hizo lo mismo. Entonces, después, en Génesis 2, 19 a 20, habla de cómo Adán llamó a cada animal. Los animales acercaron a Adán y él dio un nombre a cada uno de ellos. Y en Génesis 3:20, cuando Dios dio a Adán una esposa, dice que el hombre Adán llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente. Entonces, podemos ver este pattern de cómo cuando algo está creado, también está nombrado. Y hay esta conexión bastante importante entre la creación y los nombres. Y me di cuenta también que los nombres igualan a la identidad. Por ejemplo, el nombre de Adán, literalmente en hebreo, significa
hombre. O sea, no, eso es lo básico. No sé cómo decirlo en una manera más simple, pero literalmente los nombres igualan a la identidad. Y Dios sabe eso, y por eso durante toda la historia, tenemos muchos ejemplos en la Biblia de Dios cambiando el nombre de alguien, el nombre de sus siervos, para representar un cambio totalmente de su identidad. O sea, ahora no eres parte del mundo, Él cambió su nombre y ahora eres parte de su reino. Y por eso Él cambia nombres, porque son más que una palabra, son nuestra identidad. Y eso es algo que no solo está en la Biblia, pero en toda la historia. Reyes, personas muy famosos, cada uno de ellos tenían un nombre que significaba algo importante. Y un ejemplo de Dios cambiando el nombre de alguien era Abraham a Abraham. Abraham significa el padre exaltado y Abraham significa padre de muchas naciones o el padre de una gran multitud. Entonces podemos ver este cambio de identidad. Ahora Abraham no era el padre exaltado y grande y con poder, pero el padre de muchas naciones y que Dios usó para bendecir a todo el mundo. Eso es como la importancia de nombres. O sea, nos dan orden al mundo y también son nuestra identidad. Entonces ahora vamos a tomar una pausa de nombres específicamente y vamos a un pequeño story time, ¿ok? Y esta historia que les voy a contar viene de Éxodo 3. Habla acerca de una conversación que este man que se llama Moisés tenía con Dios. Y al final de esta conversación, Dios nos da un nombre, ¿ok? Para darles un poco de contexto, Moisés era parte del pueblo de Israel. Y tristemente, todo el pueblo eran esclavos del Egipto, ¿ok? Todos sirvieron al faraón y Moisés escapó, básicamente, estaba viviendo fuera de la nación de Egipto. Entonces, un día encontramos a Moisés, o sea, caminando afuera, haciendo no sé qué, algo importante seguramente, cuando se encuentra con este arbusto. Y no es nada out of the ordinary, todo se ve normal, pero de la nada se coge fuego. Está en las llamas, pero no está quemando. Y Moisés, él nunca ha visto algo así en toda su vida. Entonces él se acerca un poco para ver esta cosa tan raro. Y de la nada, el arbusto dice, Moisés, Moisés. O sea, empieza a hablar y eso es, o sea, el fuego era raro, pero esto es como un nivel, el siguiente nivel de cosas raras. Pero bueno, Moisés responde diciendo, aquí me tienes. Y Dios dice en Éxodo 3:5, Dios responde diciendo, no te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Entonces, ahí no creo que se cayó, pero esa es la única imagen que tenía. Pero ya saben lo que pasó, ¿ok? Entonces, sí, él quitó sus zapatos básicamente porque era tierra santa, porque él estaba en la presencia de Dios. Y empiezan a hablar y tienen esta conversación. Dios dijo a Moisés que él quería usar su siervo para rescatar a su pueblo. Entonces, Moisés entendió que Dios tenía un plan para salvar a su gente y quería usar a Moisés. Pero Moisés no quería hacer eso. Honestamente, él tenía este temor. Él empezó a dar excusas diciendo, o sea, ¿por qué yo? O sea, puedes escoger a alguien mucho mejor que yo que sabe cómo hacer este tipo de cosas. O sea, yo no sé cómo rescatar todos los esclavos de la nación más poderosa del mundo. O sea, Dios, por favor, alguien más puede hacerlo. Pero Dios sigue
tratando de usar Moisés, diciendo como, tú eres solo mi siervo, o sea, yo voy a ser la persona haciendo todo. Tú solo tienes que seguirme y confiar que yo te voy a ayudar. Así era la conversación. Y seguía. Hasta que Moisés por fin dijo como, bueno, yo voy a hacer lo que tú me quieres, o sea, lo que tú quieras. A veces nosotros también somos así. Bueno, Dios, si realmente quieres, bueno, o sea, ya nada, ya me toca. Y Moisés dice en Éxodo 3:13 dice, pero Moisés insistió, entonces él todavía no estaba seguro de que él quería hacer eso. Entonces dijo, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Entonces, su última defensa, su última cosa es, bueno, Dios, voy a hacerlo, pero ¿cómo te llamas? O sea, ¿qué les voy a decir si me preguntan esto? Y eso es la pregunta clave. ¿Cómo se llama? Y la manera en que Dios responde es full chévere. En versículo 14 dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy el que soy. Y eso es full impactante. El Dios del universo, el alfa y omega, o sea, principio y fin, yo soy el que soy. Él no tenía que dar un nombre como el resto de los dioses alrededor de Moisés. Como cada dios tenía un nombre en ese tiempo que representaba que hicieron algunos dioses para la salud, para cualquier cosa, literalmente. Pero Dios dice, yo soy el que soy. Entonces, yo soy el gran yo soy. Básicamente, todo, no tengo límites. El único Dios constante que siempre es fiel y siempre estaré contigo, básicamente. Y en versículo 15 dice, además Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Entonces, el Señor. Entonces, eso es la respuesta de Dios. Y me impactó muchísimo. Dios básicamente diciendo que el único Dios constante que siempre es fiel, el Rey de Reyes, Príncipe de Paz, o sea, que siempre, que es y que siempre va a ser y que siempre era. O sea, Él no tiene límites como los otros dioses. Y para terminar esta historia, Dios manda a 10 pueblos de Egipto y cada uno de estas plagas eran como targeted o eran para destruir un dios falso. O sea, su dios de las vacas y de los animales, ¡bam! Todos sus animales ya son muertos. O el dios de la salud, o incluyendo su faraón, que ellos pensaron que él era el dios del sol, de la luz. Y Dios, el gran yo soy, quitó todo eso para mostrar que él no solo dijo que él es el gran yo soy, pero también él mostró esto cuando él salvó todo su pueblo. Entonces, vamos a cerrar este tiempo de story time y regresamos a la tema principal, el nombre de Jesús. En Mateo 1:21 dice, dará a luz, bueno, aquí el ángel Gabriel está hablando con María y dice, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús. Ahora vamos a ver, o sea, por qué el nombre de Jesús y no cualquier otro nombre, por qué no solo usamos el nombre de Dios o digamos el Señor. El nombre Jesús literalmente significa el Salvador y Cristo significa Hijo de Dios. Entonces cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo Salvador, Hijo de Dios. Y eso es full importante, porque representa quién es Jesús, su carácter, su misión, todas partes de Jesús. O sea,
Cristo, hijo de Dios. Ok, sabemos ahora que este man era el hijo de Dios. Y Jesús, que es el Salvador, el Cordero de Dios que vino al mundo para quitarnos del pecado. Entonces, solo en este nombre podemos ver todo su plan para salvar a nosotros, en solo un nombre. Y también él tiene otros nombres como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero esto es lo básico. Ahora vamos a ver 3 razones de por qué usamos el nombre de Jesús hoy en día. La primera es Jesús es nuestro mediador. En 1 de Timoteo 2, 5 a 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Básicamente, usamos el nombre de Jesús porque Él es la única manera en que podemos hablar y acercar al trono de Dios. En Hechos 4:12 dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Entonces usamos el nombre de Jesús porque es nuestra única manera de ser salvos, es nuestra única manera de llegar y de poder hablar con Dios, vestido en toda la autoridad de Dios o de Jesús por lo que Él hizo en la cruz por nosotros. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Y finalmente en Juan 16:24 dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Entonces eso es Jesús hablando con sus discípulos. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. También es un mandamiento, o sea, oramos o hacemos cosas en el nombre de Jesús, porque Él dice que tenemos que hacerlo y tiene sentido, o sea, si no hay otra manera, entonces, ¿por qué vamos a hacer cualquier otro nombre? Entonces, esa es la primera razón, porque Jesús es nuestro mediador. Aquí pueden ver que la puerta es Jesús. Eso es un pequeño reflexión sobre la oración y no voy a hablar mucho de eso, pero Jesús es como la puerta. Imagínense que hay una pared que se llama el pecado entre nosotros y Dios y Jesús es la puerta. La corona significa o representa el Dios Padre y el fuego al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo trabaja dentro de nosotros para que oramos a Dios a través de Jesús, porque sabemos que la Biblia nos dice que cada regalo perfecto y bueno viene del Padre. Eso es un poco fuera del tema, pero full chévere. Segunda, más que Jesús. Entonces, usamos el nombre de Jesús, pero es más que Jesús. Ahora es cuando vamos a regresar al pasaje principal. Filipenses 2:10-11 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y en Isaías 45:23, Dios está hablando a través de Isaías, y él dice, ante mí, el Señor, se doblará toda rodilla. Entonces, en Filipenses, Pablo está tomando las palabras de Isaías, pero solo cambiando el nombre. En vez de ante mí, ante el Señor, ante el nombre de Jesús. Entonces, estos dos nombres son intercambiables. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos básicamente orando y declarando todo el poder y autoridad del Señor, del gran yo soy, el alfa y omega, todo que ya hemos visto en la historia. O sea, esta conexión, porque Pablo entendió que el nombre de Jesús exactamente igual con el Señor, con Dios. Y si continuamos leyendo el pasaje de abajo, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, como el segundo punto es más que Jesús. Usamos el nombre de Jesús, pero cuando digamos eso, estamos declarando el poder del gran yo soy. Y punto aparte, el nombre de Jesús sí tiene poder. Hay miles de ejemplos en la vida de los discípulos
usando el nombre de Jesús para sanar. Y también pasa en nuestro tiempo. Entonces, el nombre de Jesús tiene poder. Y vamos a hablar un poco de eso después. Y como el nombre de Jesús en sí, o sea, la palabra Jesús no es algo mágico. O sea, no significa que el nombre de Jesús en sí es algo poderoso, pero la persona, el Dios atrás de ese nombre, quien tiene el poder. Entonces, nuestro tercer punto es para glorificar a Dios. Entonces, usamos el nombre de Jesús para glorificar a Dios. En Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, digamos, todas nuestras acciones, pensamientos, deben honrar y glorificar a Dios. Y debemos hacer todo en el nombre de Jesús, porque si solamente hagamos o hacemos por hacer y no, o sea, apuntamos al nombre de Jesús, nadie más que nos está mirando va a entender que este amor y este poder que tiene el nombre de Jesús. En 1 Corintios 10:31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Entonces, y es esa idea de hacer todo para la gloria de Dios. Y si no usamos el nombre de Jesús, no estamos dando gloria a Él. Es chistoso porque estaba viendo una prédica con el Marquito. Recién vimos esta prédica y donde ponieron como una canción bien chévere de cómo Dios nos fortalece y cómo Dios es nuestra roca y todo así, ¿no es cierto? Pero el problema era que nunca dijo Dios, o sea, nunca dijo Dios, nunca dijo el nombre de Jesús. Entonces, si no, yo no sabía antes que habló acerca de Dios, hubiera pensado que era como un enamorado o algo así. O sea, la importancia de, usar el nombre de Jesús es eso, o sea, a dar la gloria a Él y mostrar al mundo que Él no es un Dios desconocido. O sea, la palabra claramente nos dice que lo que era desconocido ahora está conocido y debemos proclamar este nombre a todas las naciones. Pablo entendió muy, muy bien en Filipenses 1:20, esta idea de hacer todo para la gloria de Dios. Y dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. O sea, principio al fin, en cualquier cosa, cualquier pensamiento, cualquier palabra que sale de la boca, que todo sea para la gloria de Dios, para que Cristo sea exaltado. Y una vez escuché de Charles Spurgeon, quien era un pastor muy famoso en Inglaterra, y una vez él dijo, si un pastor puede predicar un sermón completo sin mencionar el nombre de Cristo, debe ser su última. Eso es, o sea, full duro, porque el nombre de Jesús es lo central. Y si quieren entender todo esta parte de glorificar a Dios en una frase, es básicamente el nombre de Jesús iguala a su fama. En inglés suena mucho mejor. The name is equal to his fame. Entonces, básicamente eso. O sea, lo más que anunciamos al nombre de Jesús, lo más fama que Él va a tener y hay más oportunidades nosotros vamos a tener de hablar acerca de qué hizo Dios para nosotros. La única cosa que quería tocar, o la última tema es cuidado con el nombre de Jesús. En Éxodo 27 dice, no uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Eso es algo bastante denso. La importancia de, sí,
debemos usar el nombre de Jesús. Sí, debemos proclamar este nombre, pero no podemos usarlo en una manera falsa. Y esa segunda parte de que el Señor no tendré por inocente a quien se atreva a usar su nombre en falso. Jesús vino para salvarnos de cualquier pecado. O sea, yo creo que todos aquí hemos fallado en esta manera alguna vez, pero Dios pagó por este pecado, pero no significa que no era importante. O sea, literalmente Dios diciendo que no tendrá por inocente, eso es siguiente nivel. Entonces, la importancia de decir este nombre, usar el nombre de Jesús, pero no como cualquier otro nombre. Es un nombre precioso. No es como mi nombre, que, o sea, no me importa si usas mi nombre en falso. Si algo mal pasa y solo digan Gabo, no me afecta mucho. Pero esto es el nombre de Jesús y hemos visto qué tan hermoso es su nombre. Última story time. Eso es una historia bastante corto. Y se habla acerca de 7 hijos de un sacerdote quien usó el nombre de Dios en falso. Okay. Entonces viene de Hechos 19, habla acerca de un nombre, el nombre de Jesús, y es básicamente una chévere batalla entre 7 hijos de un sacerdote y este man con un espíritu maligno. Entonces, básicamente en Hechos 19:13 dice que algunos judíos andaban expulsando espíritus malignos, intentaron invocar sobre el nombre del Señor Jesús. Entonces, básicamente, habían muchas personas viendo lo que hizo Pablo, como él sanó a personas usando el nombre de Jesús y vieron este poder que tenía el nombre de Jesús. Entonces, estos 7 hijos de un sacerdote acercan a este man con el espíritu maligno y digan, oye, hermanos, o sea, yo creo que es 7 contra 1, vamos, o sea, solo digamos un nombre y vamos a ganar esta batalla. Eso es lo que pensaron. Entonces, ¿qué hicieron? Acercaron al man con el espíritu maligno y dijeron, en el nombre de Jesús, eso es lo que decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Y después de eso, o sea, no pasó nada. Y los manes ahí, o sea, un poco confundidos, o sea, viendo atrás, o sea, Pablo, o sea, hizo eso hace 5 minutos, ahora ya no funciona, ¿por qué? Y el espíritu, y este man con el espíritu maligno dice, o responde, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, ustedes no son nadie. Y en versículo 16 dice, y al avanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó y a todos los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Este man que solo destruyó a 7 hijos de un sacerdote porque usaron el nombre de Dios en falso. O sea, ni eran parte de la familia de Dios. O sea, no dice directamente, pero yo creo que eran como, querían intentar este party trick, este truco de una fiesta, a ver el nombre de Jesús como algo mágico. También para glorificar a ellos mismos, diciendo, oye, ven que lo que hicimos en vez de dar la gloria a Dios. Yo me gusta esta historia porque para mí es full chistoso. O sea, 7 contra 1 y pierden y pensaron que ya hubiera sido algo fácil, pero no. Entonces, cerrando este parte de Story Time, un pequeño resumen. Hemos visto la importancia de nombres en la Biblia. Hemos visto cómo Dios empezó todo creando y amando todo. Y que todos los nombres tienen un significado y los nombres conectan directamente con la identidad de esa persona. Y también vimos 3 razones de por qué usamos el nombre de Jesús, porque Él es nuestro mediador, acercamos a Dios a través de Jesús, que el nombre de Jesús, sí,
Y también el nombre de Dios, el gran yo soy, son intercambiables. Cuando digamos el nombre de Jesús, estamos diciendo o declarando todo el poder y autoridad que Jesús tiene sobre esa tierra, sobre cualquier tipo de enfermedad o cualquier poder de Satanás que él tiene aquí en la tierra. Y finalmente usamos ese nombre para glorificar a Dios. Siempre en todo lo que hacemos o todo lo que hagamos, queremos dar el spotlight a Jesús.